¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, como ya me he venido presentando. Y el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que es el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico, creo que es muy importante abordar esta perspectiva, esta filosofía. ¿Sí? Muchos filósofos, sociólogos, psicólogos, antropólogos han aportado a lo que es el pensamiento sistémico, la, la teoría de sistemas que con más fuerza surgió en mediados del siglo XX. Y vamos a revisar algunos autores que han venido aportando en esta perspectiva. Y quiero mencionar que el pensamiento sistémico toma fuerza especialmente con lo que es el gran maestro Edgar Morin. Edgar Morin, que ustedes ven aquí en la pantalla, es un sociólogo francés que ha generado muchas investigaciones, estudios sobre el pensamiento sistémico. La teoría de sistemas y de sistemas complejos multi e interdisciplinarios, creo que es básica en este sentido. Si bien la teoría de sistemas surge desde la informática, surge también desde la computación, pues en lo que respecta a humanidades, a ciencias humanas, a ciencias sociales, a las relaciones humanas, a las relaciones sociales, creo que el mayor referente es Edgar Morin. Incluso él tiene una universidad o avala una universidad en México, que es la Multiversidad del Pensamiento Complejo en México. Y Edgar Morin, este francés, plantea que los fenómenos sociales, los fenómenos sociopsicológicos, humanísticos, requieren una mirada multidisciplinaria, interdisciplinaria, incluso transdisciplinaria, ¿sí? Primero también hay que tomar en cuenta en la historia que a partir de la ilustración en la edad moderna de la historia universal, pues lo que ha hecho la filosofía ha sido separar a las ciencias naturales de las ciencias sociales, a las ciencias, entre comillas, duras y las ciencias blandas, entre comillas. Las ciencias duras o las ciencias naturales, pues podemos incluir a la misma biología, a la química, incluso la misma física que estableció las bases de lo que hoy conocemos como el método científico. El paradigma clásico ha sido la física y por supuesto después ya la biología, la química, la geología, todo lo que involucran a las ciencias naturales. Entonces, lo que se hizo desde la filosofía cuando se desarrolló el pensamiento cartesiano, pensamiento moderno, racionalista, experimental, científico, pues se separaron a las ciencias naturales y a las ciencias sociales. Con el positivismo de Auguste Comte, se desarrolló las ciencias sociales y como eje de esas ciencias sociales, pues evidentemente desde el pensamiento de Auguste Comte ha sido la sociología. Entonces, digamos que entre los siglos 17, 18 y prácticamente ya entrando el 19, se van a consolidar, por un lado, las ciencias naturales y por otro lado, las ciencias sociales.
Y dentro de estas grandes ramas se va cada una a ir especializando. Y hemos tenido en los últimos 100 años, 70 años, una hiperespecialización. Los que conocen de ciencias naturales desconocen de ciencias sociales y viceversa. Muchos de los que conocen de ciencias sociales desconocen también lo que es las ciencias naturales. Entonces, este pensamiento que ha sido promovido desde la Edad Moderna, esta separación entre ciencias naturales y ciencias sociales, ha generado graves problemas en los últimos años. Cuando hay una hiperespecialización, ¿sí? Cuando hay una hiperespecialización, dejamos a las otras ciencias, dejamos a las a los otros campos. Y por ello es que Edgar Morin más bien plantea que los fenómenos sociales, los fenómenos científicos, tienen que ser abordados desde una perspectiva disciplinaria, multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria. Por ejemplo, pongámonos en el contexto de la familia, ¿sí? En el contexto de la familia. Si estudiamos a la familia hoy en el siglo XXI, pues evidentemente que podemos estudiarlo solamente desde la psicología, solamente desde la sociología, solamente desde la antropología o solamente desde las neurociencias. Ese sería lo disciplinario. Pero si yo abordo a la familia desde una perspectiva multidisciplinaria, hago investigaciones e intervenciones en la familia, pongamos en el caso de las investigaciones de estudios sobre la familia, si yo hablo de aplicar el pensamiento complejo, el pensamiento sistémico en los estudios sobre la familia, pues tengo que abordarlo en una especie de equipos multidisciplinarios. Necesito a psicólogos que trabajen por su lado y aporten a los estudios de la familia, antropólogos, sociólogos, filósofos que aborden el tema de la familia. Cada uno por su lugar, eso sería lo multidisciplinario, porque no solamente lo abordo desde la psicología o desde la antropología, sino que desde diversos frentes estudio a la familia. Lo interdisciplinario es más allá de lo disciplinario, de lo multidisciplinario, sino que lo interdisciplinario tiene que ver con cómo se relacionan esos equipos multidisciplinarios. No es que el médico trabaja por su lado, el sociólogo por su lado, el psiquiatra por otro lado, el antropólogo por otro lado, no. Lo que invita a lo interdisciplinario es que el médico aprenda del psicólogo, el psicólogo aprenda del médico, se retroalimenten, conversen, se pongan de acuerdo para intervenir o para estudiar a una familia o a un grupo de familias. El antropólogo aprende del sociólogo, el sociólogo del antropólogo, el filósofo del biólogo, el biólogo del filósofo, y eso serían los diálogos interdisciplinarios. Entonces está lo disciplinario, lo multidisciplinario y lo interdisciplinario. Lo transdisciplinario es un poco más difícil de explicar. Lo transdisciplinario quiere decir que además de lo interdisciplinario, los productos de lo interdisciplinario se convierten en una metadisciplina, algo que está más allá de lo interdisciplinario, está más allá de lo multidisciplinario y está más allá de lo disciplinario. Y se incluye a otras personas que no necesariamente tienen una profesión o un conocimiento específico, sino que desde su experiencia vivencial aportan a los equipos interdisciplinarios. Porque cuando hablamos de interdisciplinario estamos hablando de disciplinas, de profesiones, de profesionales. Pero cuando yo incluyo a la gente a participar en esas investigaciones, en la resolución de sus problemas, en tomar estrategias para resolver esos problemas, actividades para resolver esos problemas, a la gente que no necesariamente es profesional, pero que tiene un conocimiento cultural, ancestral, vivencial, pues de eso hablamos ahí de lo transdisciplinario, ¿sí? Entonces, todos estos elementos son fundamentales
para entender los fenómenos. En este caso nos hemos focalizado en lo que es la familia, los estudios de una familia desde una perspectiva del pensamiento complejo, desde la complejidad de los sistemas humanos, desde la complejidad de los sistemas humanos. Y una familia es compleja porque no se trata de que una causa genera otro efecto, no es unidireccional, que las causas generan efectos, sino que los efectos también pueden generar causas y hay múltiples causas y hay múltiples efectos que están interconectados. Entonces, si abordo una problemática de una familia, que por ejemplo, cómo se ha incrementado en los últimos 20 años los índices de divorcio, de separación, pues tengo que encontrar diferentes causas y múltiples efectos que ha generado eso. Y cómo se interrelacionan las causas con los efectos. Entonces, si estoy hablando de que el divorcio, pues puede ser una causa de la crisis de muchas familias, pues los efectos pueden ser daños emocionales, psicológicos de, qué sé yo, los descendientes, los niños y adolescentes, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, las perspectivas con las que se pueden eh, afectar los niños y adolescentes no solamente provienen desde las familias, sino que también proviene de los problemas que existen en las escuelas, en los barrios, en la política, en la economía, en los medios de comunicación, y el Internet y las redes sociales. Entonces, si yo considero que el divorcio es únicamente una causa que afecta directamente a la niñez, pues podría ser una de las causas. Pero ¿qué está afectando también a la niñez? Otros factores. Y viceversa. El divorcio también puede ser una consecuencia de, ¿sí? Los altos niveles o índices de divorcio en la sociedad, pues puede estar siendo una consecuencia de qué? De los cambios en las políticas públicas, de los cambios en la economía, de los cambios en la demografía, en las políticas demográficas, los cambios en las leyes de la familia. Entonces, si yo modifico las leyes a favor de solamente los hombres o solamente las mujeres, si yo modifico eso, entonces estoy afectando las relaciones humanas entre hombres y mujeres. Y ahí, por ejemplo, una causa podría ser el feminismo, podría ser, pero puede ser que sea el feminismo, pero también puede ser la economía, puede ser la demografía, puede ser los medios de comunicación, la misma educación, etcétera. Entonces, si yo abordo el tema del divorcio, el divorcio puede ser una causa o puede ser una consecuencia de. Entonces, eso es entender a la familia desde una perspectiva sistémica, desde una perspectiva. Y no solamente la familia, esto, el mismo principio lo puedo aplicar a las comunidades, a las ciudades, a entender el tráfico de la ciudad, a entender los problemas de subempleo o de desempleo, a entender la quiebra de las empresas, a entender los totalitarismos en los regímenes gubernamentales, a entender el paternalismo y el asistencialismo en los regímenes de gobierno, etcétera, 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 etcétera. Y entre paréntesis, quiero invitarte a que vayas a mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa, pues busques sobre pensamiento sistémico, sobre psicología sistémica, sobre sistemas complejos, que son algunos videos que yo ya he venido desarrollando. Entonces puedes ir a mi canal de YouTube, busca Elvis Orellana Espinosa y pon el tema que te recomiendo, que es pensamiento complejo, sistemas complejos, pensamiento sistémico, psicología sistémica. Ahí ya te vas a encontrar con otra información. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube también si te interesa. Ahora vamos a revisar algunos autores, ¿sí? Como ya te dije, Edgar Morin
es uno de los pioneros en lo que es humanidades del pensamiento sistémico. Pero también a partir de los años 50, 60, han venido algunos investigadores dentro del campo de la psicología, de la psicoterapia, de la salud mental. Han venido otros personajes también abordando el tema del pensamiento y la psicología sistémica. Virginia Satir, Donde Jackson, Salvador Minuchin, son tres personajes fundamentales que a mediados del siglo XX desarrollaron los estudios sobre la familia, los estudios de la salud mental en las familias, entendida las familias como sistemas complejos, como sistemas sociales, y que si uno se enfermaba, en muchas de las familias, todos o un buen grupo de la familia se enfermaba. Sí, esas son algunas de las investigaciones. Y creo que es importante promover que seas autodidacta. Es decir, que no te quedes únicamente con este contenido que te estoy diciendo en este momento y que vayas a YouTube, vayas a Internet, a revistas indexadas, a revistas científicas. ¿Sí? En el mismo YouTube hay buena información académica, también hay muchos referentes en este sentido que hablan de la psicología sistémica. Puedes investigar sobre Edgar Morin, ver sus charlas, sus conferencias, qué nos dice sobre el pensamiento complejo. Y de igual forma, Satir, Jackson y Minuchin, ver sus charlas, sus conferencias y videos sobre ellos, ¿sí? Entrevistas, conferencias, videos sobre ellos en YouTube, que de pronto te pueden alimentar a entender la psicología y el pensamiento sistémico. Y como te digo, el pensamiento sistémico no se limita a la psicología, porque Edgar Morin es un sociólogo. Entonces, creo que los sociólogos también en ese sentido han contribuido muchísimo al pensamiento sistémico. Y por supuesto, como yo soy psicólogo y mis temas que más manejo son psicología, pues evidentemente vas a tener acá más personajes dentro de mi campo profesional. Pero de ahí vas a tener a otros personajes como el mismo Alexander Pomposo, que es un médico físico y filósofo mexicano, Alexander de Pomposo, y puedes buscarle a él en el internet, en YouTube también, y te vas a encontrar también con un personaje referencial en lo que es el pensamiento sistémico hoy en el siglo XXI. Porque Virginia Satir, Don Jackson y Salvador Minuchin hicieron sus grandes aportes a mediados del siglo XX. Estoy hablando de la década de los 50 y más de los 60 y 70 del siglo XX. Virginia Satir fue una psicoterapeuta, Don Jackson fue un psiquiatra, Salvador Minuchin también médico, psiquiatra, uno de los que sentó las bases de la psicología y la psicoterapia sistémica, entender la dinámica de las familias. Y de ahí, por ejemplo, también tenemos a Anselin Schutzenberger, que después profundizaría un poquito más sobre ella. Y también tenemos a Bert Hellinger. Schutzenberger, esta psicóloga, profundizó en lo que es la psicogenealogía. La psicogenealogía. Y ella como psicóloga social, como psicóloga familiar, se enfocó en cómo las diferentes generaciones del árbol genealógico, nuestros ancestros, afectan en nuestros patrones de comportamiento, nuestras creencias, nuestros esquemas mentales, nuestro inconsciente, las tradiciones familiares que han marcado a través de la historia cómo afectan nuestra vida cotidiana. Y si no estamos conscientes de esa dinámica familiar, de esas creencias familiares, de esas, puede ser incluso mitologías, religiones, que han marcado nuestros estilos de comportamiento. Entonces creo que investigar más a profundidad y te motivo a que investigues más sobre Schutzenberger y también sobre Bert Hellinger. De Bert Hellinger es un capítulo aparte. Tengo incluso en Udemy, tengo un curso sobre constelaciones familiares, que son las constelaciones familiares del alma. Y hoy en día tiene un auge lo que es las constelaciones familiares. Y Bert Hellinger fue el que fundó esta perspectiva de psicoterapia, de terapia espiritual, de terapia emocional, terapia basada en dinámicas familiares.
y puedes investigar más sobre él, qué son las constelaciones familiares, qué son las constelaciones familiares del alma, este método terapéutico de este alemán, Bert Hellinger. Pero de ahí hay otros personajes que ves en pantalla, Michel Foucault, Tomás Rodríguez Villasante, Gladys Adamson, Florencia Moro, Ana María Godínez, Lisímaco Henao, que de alguna forma también aportan a entender, ¿sí?, esta perspectiva sistémica de entender los problemas. Las relaciones humanas, las relaciones sociales, las relaciones laborales, las relaciones económicas, las relaciones de poder, porque lo que busca la perspectiva sistémica es entender cómo se dan esos vínculos, esas relaciones en esos contextos. Michel Foucault, por ejemplo, un gran personaje que escribió algunos libros, Historia de la sexualidad, Historia de la locura, tiene un enfoque muy sistémico, macrosistémico, ¿sí? Porque hay muchos psicólogos clínicos y psicoterapeutas como Satir, Jackson, Minuchin, Schutzenberger y Hellinger que se limitan a entender el pensamiento sistémico desde lo microsocial. ¿Y qué es lo microsocial? Principalmente la familia. Pero Edgar Morin entiende los problemas macrosociales, los problemas macrosociales, y en ese sentido, por ejemplo, Michel Foucault y Tomás Rodríguez Villasante, este español, los tres, al tener una perspectiva más bien de tipo macrosistémico, macrosocial, no se limitan a entender las relaciones que se dan en las familias, sino las relaciones que se dan en los barrios, en las ciudades, en la historia universal, las relaciones que se dan a nivel internacional, y creo que en ese sentido, como sociólogos, Tomás Rodríguez Villasante y Edgar Morin, creo que en ese sentido los dos aportan muchísimo. Michel Foucault fue un psicólogo, filósofo y que tiene una perspectiva muy sociológica también, que hizo grandes aportes con sus teorías. Entonces, estos tres personajes nos ayudan a entender las relaciones más bien de tipo macro social. Por eso es que Michel Foucault habló de la historia de la sexualidad, de la historia de la locura y cómo se ha venido manejando esas problemáticas a nivel macro social. Y Tomás Rodríguez Villasante, también un pensador sistémico, investigador de metodologías participativas, también su enfoque es muy sistémico para entender los problemas, que no se limitan únicamente a la familia, sino que están más allá de la familia. Por eso es que yo digo que para entender el pensamiento sistémico necesitamos de psicólogos, de psiquiatras, de sociólogos, de filósofos, de antropólogos. ¿Sí? Y ellos han aportado muchísimo. Gladys Adamson, al igual que Enrique Pichon Revier, que ya vamos a revisarlo también, Gladys Adamson también es una argentina, psicóloga social. También lo puedes buscar en el internet, en YouTube, su vida y su obra. ¿Sí? No te limites a este video. Y más bien yo te pongo aquí una pequeña muestra de algunos pensadores para que tú compares información, vayas a internet, investigues, seas autodidacta, ¿sí? Esa es ese es el llamado. No te quedes con esto que te estoy diciendo. Siempre compara información entre estos diversos autores, busca la vida y la obra de estos autores. Y Gladys Adamson en ese sentido ha apostado muchísimo a la psicología sistémica, a la psicología social, a la psicología de los grupos, a la dinámica de grupos, porque es una de las discípulas de Enrique Pichón Revier y lo que es los grupos operativos. Gladys Adamson, esta argentina, espectacular. Entonces, no te limites a lo clínico, no te limites a lo sociológico, abre tu pensamiento, abre esa perspectiva de la que es la filosofía y el pensamiento sistémico, el pensamiento complejo. Y también puedes visitar el canal de Florencia Moro, que es una psicóloga sistémica, una psicóloga social, muy interesante. Puedes visitar su canal de YouTube de esta Argentina. Ana María Godínez es una psicóloga organizacional porque evidentemente que el trabajo afecta también a las emociones, a los pensamientos de las personas. No solamente los conflictos familiares, los conflictos personales, sino que también los problemas laborales afectan evidentemente a nuestra psicología y viceversa. Nuestra psicología marca los temas del trabajo,
los temas de la familia, etcétera. Y Ana María Godínez es una especialista en psicología laboral, en psicología del trabajo, en psicología organizacional, en lo que es recursos humanos. Tiene su propio canal de YouTube, Ana María Godínez TV, o la televisión de los recursos humanos, algo así se llama. Puedes buscarla en YouTube y entender cómo se dan las dinámicas también en el trabajo, cómo el trabajo afecta a la familia, cómo la familia afecta al trabajo y cuáles son esos vínculos. Lissima Cohenao es un seguidor del doctor Carl Gustav Jung. Acordémonos que Carl Gustav Jung fue el fundador de la psicología analítica. En sus inicios fue cercano a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, pero después se separó y creó su propia corriente psicológica, psicoterapéutica. Carl Gustav Jung. Y Lizzie McCohenau hace una divulgación muy interesante de la psicología junguiana, de la psicología analítica. Tiene su canal de YouTube como Casa Jung Psicología, él es un colombiano, y creo que en ese sentido, entender el tema del inconsciente colectivo tiene una perspectiva sistémica, ¿sí? El inconsciente colectivo, los arquetipos, sentaron las bases para lo que hoy conocemos como las mismas constelaciones familiares, como la psicogenealogía, el inconsciente colectivo, los arquetipos, las mitologías dentro de las familias. Creo que en ese sentido Jung y su seguidor Lissima Cohenao pueden ayudarnos muchísimo a entender el pensamiento sistémico, porque el pensamiento sistémico está muy relacionado con el inconsciente colectivo, con los arquetipos. Bueno, también hay otros autores, ya hemos hablado de algunos, por ejemplo, ya hablé de Carl Gustav Jung, que ves en pantalla, hablé de Enrique Pichon Revier, pero también hay otros personajes, como el mismo Elton Mayo, que es uno de los fundadores prácticamente de la teoría administrativa de las relaciones humanas, de las relaciones sociales en el trabajo. Jacob Levi Moreno, también un gran investigador de la dinámica de grupos, del comportamiento de grupos, de los sociogramas, de los sociodramas, ¿sí? Este psiquiatra, médico y psicólogo social, especialista en dinámica de grupos, creo que es importante conocer su vida y su obra, especialmente lo que es sociogramas, sociodramas y toda una teoría de la dinámica de grupos. No nos limitemos únicamente a que el pensamiento sistémico analiza las relaciones familiares, que son muy importantes. También cómo la familia se vincula con las empresas, con el trabajo, con el empleo, con el desempleo, con la política, con la sociedad, con la economía, el emprendimiento, etc. Y de ahí tenemos a Kurt Lewin, a Eric Fromm, psicólogos importantes que han hecho aportes a la psicología social, a la psicología sistémica. La psicología sistémica no únicamente tiene que ver con la psicología clínica, sino con la psicología social, con la psicología educativa, con la psicología organizacional y, por supuesto, también con la psicología clínica, con la salud mental. Por ejemplo, el mismo Auguste Comte y Karl Marx son dos sociólogos que ellos ya comprendieron las relaciones sociales desde el siglo XVIII prácticamente, no, sí, siglo XVIII y siglo XIX, que desarrollaron su obra estos dos sociólogos y filósofos. Auguste Comte, el padre del positivismo, el padre de la sociología, y Karl Marx, el padre del comunismo, de la lucha de clases. Y si no estudiamos a Marx, más allá de que lo apoyemos o no apoyemos su pensamiento, creo que estudiar la obra de Marx para entender la sociedad y lo que está pasando hoy en día en la batalla cultural, en la lucha de clases, en la lucha de sexos, es muy interesante. Después vamos a ir profundizando, a hacer otros videos para entender justamente cómo se da esta lucha de clases, esta lucha de sexos y cómo eso afecta también a las familias. Herbert Spencer, otro sociólogo también que hizo grandes aportes, pero de ahí también el mismo Eric Fromm, un psicólogo sistémico muy, muy interesante. Estudió muchos fenómenos macrosociales, cómo impactan a las familias, a los individuos y cómo los individuos afectan a las familias y a los sistemas macrosociales. Estudió el régimen nazi, ¿sí? En su libro El miedo a la libertad, por ejemplo. ¿Sí?
Entonces, si bien la psicología sistémica, el pensamiento sistémico, surgió con mayor énfasis, o lo que conocemos hoy como pensamiento sistémico comenzó en la década de los 50 con Edgar Morin, con Virginia Satir, con Minuchin, Jackson, tuvo sus antecedentes en Comte, en Marx, en Spencer, en Jung, en Elton Mayo, en Jacob Levi Moreno, en Kurt Lewin, en Eric Fromm. El mismo Carl Rogers, ya en la década de los 50 y 60, escribió algunos libros sobre la teoría y la dinámica de grupos. Este psicólogo humanista Carl Rogers, este norteamericano. Y pues evidentemente los experimentos de Salomon Asch en cómo las personas se influencian por otras, creo que también investigar a él es muy, muy relevante. Y George Devereux, el padre del etno, de la etnopsicología, del etnopsicoanálisis, de la etnopsiquiatría. ¿Sí? Este psicoanalista, antropólogo, etnólogo, nos puede ayudar a entender mucho lo que es el pensamiento sistémico hoy en día. Entonces, estos son los que ustedes ven en este momento en la pantalla, son los antecedentes de lo que a partir de la segunda mitad del siglo XX se conoció como el pensamiento sistémico, la psicología sistémica. ¿Sí? Y aquí tenemos sociólogos, psicólogos, psiquiatras, médicos, filósofos como Eric Fromm, Eric Fromm fue filósofo, sociólogo y psicólogo, psicoanalista. Estos son los antecedentes de la psicología sistémica que después tuvo este auge con Morin, Satir, Jackson, Minuchin. En los próximos videos, estate atento, vamos a ir desarrollando un poquito más algunas de estos autores. Vamos a seguir profundizando un poco más, te voy a explicar de algunos autores. Este ha sido una reflexión más macro, más general, y después nos iremos focalizando en algunos de estos autores. También puedes buscar en mi canal de YouTube. He desarrollado videos, ¿sí? Como te dije, sobre psicología sistémica, sobre pensamiento complejo, que te pueden servir también. Y son como videos anteriores que yo ya he hecho, y con este también es mucho más actual, por supuesto. Me despido, anda a mi canal de YouTube, suscríbete al canal de YouTube y después continuamos con otros videos. Cuídate mucho, pasa bien. Chao, chao.